Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, entre otras muchas cositas, lo que está pasando es que Israel quiere prorrogar, fíjense, hemos pasado de que posiblemente se iba a ver cómo la tregua se rompía, a que ahora Israel quiere 10 días más, o 9 días más, es decir, mañana que ya está pactado, y otros 9 días de tregua. Y que a cambio quiere 10 rehenes cada día. 90 rehenes pretende liberar con esto Israel. Insisto, están diciendo desde distintos medios, están apuntando prácticamente todas las casas de noticias de Israel a eso, a que están dispuestos a extender esa pausa en los combates en Gaza 9 días más, si se compromete Hamás a liberar 10 rehenes al día. De momento no ha habido ningún tipo de respuesta. Ahora, que este plan se veía venir, lo decía a primera hora de la tarde Anthony Blinken, no Israel, sino Estados Unidos. I'm very pleased to see hostages returning home, coming back to be with their loved ones, and we're determined to continue that for as long as possible to bring as many people home. Ahí lo decían, la idea, el plan es traer a casa tantas personas como sea posible. En realidad, Netanyahu tiene un problema mayúsculo, y es que no quería parar, no quería la tregua, pero la opinión pública le obligó porque no estaba consiguiendo encontrar, es verdad, encontró a uno de los rehenes con vida, pero era un soldado, y en realidad el tipo de cautiverio y la fórmula en la que se lo habían llevado era diferente. Todos los demás rehenes que consiguió encontrar el ejército israelí en Gaza habían fallecido, o por las razones que fueren, unos que sí los bombardeos, otros jamás, pero estaban muertos. Y esto en Israel estaba cayendo muy, muy mal, porque había 240 rehenes en manos de Hamás, y se empezaba a temer no ver a ninguno de ellos. Así que, con una opinión pública enfrentada, que evidentemente clamaba venganza contra Hamás y que empezaba a ponerse del lado de Netanyahu en los combates, empezó a surgirle una segunda corriente que le decía: si no empiezas a negociar, si no empiezan a llegar rehenes vivos, vamos a tener un problema también. Y se avino a negociar. De hecho, fue el Likud, su partido, el que sacó adelante el acuerdo en la Knesset, en ese gobierno de emergencia. Y lo sacó adelante casi exclusivamente con sus votos. Lo que habla en realidad de la durísima oposición que había a este pacto, porque suponía frenar en las hostilidades frente a Hamás en Gaza, más allá de las consideraciones que tenga cada uno y en las que desde luego no voy a entrar ahora mismo. Pero lo que para Israel suponía era un parón. Ahora, metido en esta tesitura, a Netanyahu se le hace harto complicado explicarle a unos familiares por qué sí vuelven y otros no. Así que se ve en la necesidad de continuar por aquí, a pesar de que esta misma tarde el propio ejército israelí estaba aportando una serie de vídeos en los que decía que Hamás estaba vulnerando la tregua, disparando desde la franja de Gaza hacia el otro lado de la frontera, hacia Israel. A pesar de esto, Netanyahu ofrece ahora 9 días más a cambio de 90 rehenes. Es decir, que se extendería la tregua. Vamos a ver si se perennifica, usando la palabra de Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea. Veremos si esto se hace perenne. La realidad es que dentro de Israel no se quiere esto. Se quiere proseguir con unas hostilidades en una suerte de justicia ante lo que consideran un Estado anejo, Gaza, gobernado por un partido que pide su extinción, que es Hamás, y que lleva en su carta fundacional la destrucción del Estado de Israel. Ahora bien, con esto aquí ocurre que Israel también está viéndose favorecido por este tipo de combates, porque en realidad tampoco tiene muchas más salidas una vez abierta esta brecha, abierta esta herida. Hay quien pide, por cierto, el reconocimiento de Palestina, entre ellos España, que hay que reconocer Palestina, que el derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Resulta curioso porque España, cuando no se sabe exactamente qué le sucedió a Pedro Sánchez con su teléfono móvil y Marruecos, cambiamos de política energética y además decidimos que el Sáhara ya no merecía la autodeterminación, que el propio Sánchez, sin aplicar para el Sáhara, sí que le pide a Netanyahu para Palestina. Lo que es la vida, ¿eh? No hay como que uno encuentre el problemita en su propio ojo para que se dé cuenta de que a veces las cosas pican. El caso es que, insisto, Israel pretendía seguir con las hostilidades al punto de que Irán asegura que Netanyahu, el plan de Netanyahu es comenzar incluso los bombardeos hacia Libia y hacia Yemen. Es un poco disparatado pensar que va a mantener dos frentes tan amplios, añadidos al de Gaza, siendo muy difícilmente capaz de soportarlos en términos militares sin la ayuda de Estados Unidos, evidentemente. Y aun con la ayuda,
habría que estar muy atentos a cómo se va desarrollando las circunstancias. Las últimas veces que se han cruzado Hezbollah e Israel, no ha vencido Israel. Es verdad que en suelo, en tierra, de Hezbollah, pero ahí estábamos. Con todo y con eso, además, Israel continúa teniendo la presión externa de la opinión pública. Y además continúa ese cruce de acusaciones, en particular con gente como Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco hoy le ha pedido a la ONU, directamente ha llamado a Antonio Guterres por teléfono y le ha dicho: hay que juzgar a Israel por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra. Directamente. Y voy a elevar una propuesta en Naciones Unidas. O sea, esto va a ocurrir. Algo similar a lo que le ocurriese en su momento a Rusia con Ucrania, ¿recuerdan? Y ahora lo libra Israel en sus carnes desde el otro lado. Pero es que Turquía ha ido más allá y ha dicho que pase lo que pase, está dispuesto a utilizar los corredores humanitarios que se abran para que tan pronto como le sea posible a Turquía, cuidado, no tan pronto como lo deje Israel, sino como le sea posible a Turquía, pretende montar hospitales de campaña y brindar servicios de salud dentro de Gaza. Más allá de si continúa o no la tregua. Están dispuestos a eso. Turquía ya ha enviado a Egipto un barco que transporta equipos y suministros médicos, incluidas ambulancias, los propios hospitales de campaña, hasta 8 que pretende montar, los envió a principios de este mes y ahora pretende sacarlos de Egipto, llevarlos a través del paso de Rafah y montarlos directamente en Gaza, aunque no hubiera tregua. Es decir, Turquía está yendo 7 pasos más allá de lo que seguramente a Israel le gustaría, y el enfrentamiento dialéctico entre ambos es espectacular también, acusándose unos a otros de financiar o impulsar el terrorismo. Si me permiten, decía yo, sobre esto hablaba Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y ha hablado sobre esto, ya saben que es en realidad quien lleva toda la política exterior de los Estados Unidos. Ha hablado sobre esto y sobre Rusia. Lo digo porque el jueves, pasado mañana, se van a ver las caras Estados Unidos y Rusia, Rusia y Estados Unidos, en particular el señor Blinken con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. ¿Dónde? En la cumbre de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. ¿Cuál ha sido el problema? Esto se celebra en Macedonia del Norte. Dice Estados Unidos que no van a hablar de nada, lo tienen aquí, lo ha dicho claramente. Ha sacado un comunicado de la Casa Blanca y ha dicho: sí, nos vamos a ver, pero vamos a evitar la presencia y no vamos a hablar de nada. Bueno, a ver. En anteriores ocasiones incluso se ha dejado de ir a sitios. Ucrania le ha pedido a Estados Unidos que no vaya. Pero va a ir a esa cumbre el próximo jueves. ¿Por qué? Porque, lo queramos o no, cada vez son más las voces que apuntan a que hay negociaciones dentro del seno de los aliados de Ucrania para que Zelensky se avenga también, se siente con Rusia y entienda que las fronteras tienen que estar repartidas. Dicen, insisto, desde Estados Unidos que no se va a hablar con Rusia, pero va a ser un momento, la verdad, importante y tenso. A esa cumbre de la OSCE no va a acudir, evidentemente, Ucrania, que ha rechazado la invitación, y tampoco irán los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. ¿Por qué? Estos han emitido incluso una carta en contra de la invitación a Sergei Lavrov, a Rusia. Macedonia del Norte le ha dado igual y ha invitado a Rusia. Pero han emitido una carta en la que piden que no fuera porque le están dando voz, dicen, a quien en realidad está destruyendo Europa. Bueno, la realidad es que va a ocurrir. La realidad es que Blinken se va a ver con Lavrov y la realidad es que no sé si van a hablar o no, pero van a tener tiempo para cruzarse y que no lo veamos nosotros. Y a partir de ahí, ustedes saquen sus conclusiones de lo que está por venir. Que para empezar, si no son las negociaciones, lo que seguro está ya en Ucrania es un invierno durísimo. En general, en el este de Europa acaba de instalarse un frente invernal espectacular que primero le está costando la salud económica a Alemania, después hablaremos de eso, pero sobre todo también le está costando vidas. Han muerto varios rusos por culpa del temporal, bueno, hay varias poblaciones donde han tenido que ser atendidos de emergencia, etcétera, pero esto está impactando directamente en el conflicto en Ucrania. Allí, unos y otros se dedican a decir que van ganando en determinadas posiciones. Para que se hagan una idea y contándoles ambas partes, Rusia va a desplegar cientos de drones en nuevas oleadas y Ucrania lo que está es pidiéndoles a los aliados que le manden nuevos material antiaéreo, que no llega. Europa ya le ha dicho que la munición no va a llegar. Aún así, Ucrania lo pide, porque si te vienen cientos de drones en un conflicto en el que las tropas difícilmente pueden avanzar por ese invierno y por cómo están los terrenos, necesitas el armamento. Y no está llegando. La solución que ha encontrado Zelensky, y que de momento sirve,
es avanzar por otros frentes mientras descuidas algunos. Por ejemplo, que Avdiivka está a punto de caer parece evidente y se va a quedar en manos rusas. Ahí ocurre con varios puntos cerca del frente de Bakhmut. Lo que ha hecho Ucrania es enviar tropas al otro lado del Dnipro y están situadas alrededor de un puente y en un bosquejo que desde Rusia aseguran que no le dan demasiados problemas. La realidad es que Ucrania dice que está poniendo en tensión a todos los equipos de Rusia en esa zona y que están a punto de sortear el Dnipro y ganar ese terreno. Es un terreno sin localidades. O sea, hay algún pueblo, pero no hay ninguna ciudad, no hay ningún enclave energético, no hay nada especialmente llamativo estratégicamente hablando en esa zona. Y aún así es verdad que los combates se han recrudecido. De momento, ahí siguen, y es verdad que mientras que Rusia vende los beneficios de estar entrando en Avdiivka, Ucrania lo que está haciendo es hablar del Dnipro y de cómo están entrando en esa zona. Veremos qué ocurre y si tiene o no tiene sentido para ellos lo que está ocurriendo aquí. Por cierto, que les decía yo, se está negociando. Le han preguntado a Jens Stoltenberg, al secretario general de la OTAN, oiga, ¿se está negociando? Y esto responde. Careful predicting about the developments along the front line because the wars are by nature unpredictable. What we have seen is that the courage, the determination, the skill of the Ukrainian armed forces have impressed the whole world, because we need to remember where we started. When this war, when the full-fledged invasion happened last year, we feared, and many experts believed, that Ukraine would collapse within weeks and that Kyiv would be under Russian control within days. That did not happen. The Ukrainians have been able to push back the Russian forces in the north. Ahí estaba justo esa explicación. Decía, los ucranianos han conseguido hacer retroceder algunas de las fuerzas en el norte. Ya les digo que están en eso, vendiendo una parte y otra. Si me permiten, vamos con lo económico, vamos con la